Hoy lo escuchamos al comenzar el programa, antes de comenzar el programa, es el 20 aniversario de la muerte del doctor Balaguer. Yo creo que tal vez sea importante evaluar en cierta medida hoy, aniversario de su muerte, cuál era la motivación y el comportamiento del doctor Joaquín Balaguer. Imagínense que él era de la gente que tenía más formación académica y cultural que estaba al lado de Trujillo. Era un intelectual de peso, de un gran reconocimiento en todo el país. Pero estuvo al lado del jefe todo el tiempo de la dictadura de Trujillo, sirviéndole en el extranjero, aquí en diversos ministerios, siendo absolutamente un protector y un defensor de la calidad del jefe. Siempre fue un hombre de confianza efectiva de Trujillo. A su lado se cumplieron escenas como esa del 14, el 19 y el 20 de junio, cuando el gobierno, habiendo detenido al grueso de los expedicionarios, eran 196, los detuvo, los torturaron y los eliminaron, y luego hicieron el espectáculo de leer nombre a nombre la lista de esos 192, porque dejaron 6 vivos, y poniéndole a cada uno después de su nombre la palabra muerto. Una demostración de la criminalidad del jefe. Todo el mundo sabe que el grueso de ellos fueron detenidos, y a pesar de ese conocimiento, Balaguer estaba a su lado. Y ustedes saben, eso fue en el 59. Y eso ayudó a generar un movimiento clandestino 14 de junio, que incorporó 7 mujeres, y de las 7 mujeres habían 4 de Salcedo, Minerva y su hermana Fe Ortega, y desde ese Isina Cabral, que está viva. Entonces, el comportamiento del jefe fue de un absolutismo y de una criminalidad inocultable. Y eso no generó ninguna reacción en el grupo de los serviles intelectuales trujillistas. Pero aún más, usted sabe lo que era ser un funcionario del jefe y asistir al brutal asesinato de las hermanas Mirabal a palo y a la burla de decir que fueron víctimas de un accidente donde tiraron el vehículo en que la mataron a ellas. Entonces, hablar de Balaguer, que tuvo 30 años al lado del jefe, que fue testigo o un observador silencioso de toda la línea de criminalidad del jefe, que él estuvo con la matanza de haitianos, siendo él un servidor que participó efectivamente en ayudar a crear una imagen aceptable y digerible de Trujillo en el plano externo. Y que después de muerto Trujillo, al servicio que siempre estuvo de los intereses de Estados Unidos, viviendo allá cuando explotó la Revolución de Abril, se presta a ser un instrumento de las propias tropas de ocupación que lo traen al país y lo imponen y lo protegen. Y organizan en forma tal la salida de las tropas que estuvieron aquí organizando unas elecciones para simular que permitían que el pueblo escogiera una dirección política y entonces ellos abandonar la ocupación militar. Y ustedes saben lo que fue Balaguer prestarse a ser el promotor, el promovido
el candidato, el preferido de Estados Unidos, llevado por todo el país, y Juan Bosch, que era el opositor, no podía salir ni de su casa a la emisora y tenía que mandar su intervención cada día grabada, porque la presión que había sobre él era para que no se equivocara. Y ese hombre llega al poder bajo esas condiciones y entonces comienza una lista de crímenes impensables. Yo le decía que llegó al poder en el 66 y que uno de sus primeros resultados fue la desaparición de Guido Gil, un intelectual y un potencial historiador que había estado en la Guerra de Abril y estaba vinculado a la defensa de los trabajadores, que siguió efectivamente desapareciendo y asesinando gente de la oposición, que a su amparo se produjeron los crímenes más notables. Hoy la gente no puede pasar por alto lo que representó la muerte de Amin Abel. Con un fiscal acompañando una unidad de policía, llegan a su casa. La mujer se abraza a él preñada de 8 meses de un hijo que nació después que su padre había muerto. Y los agentes le arrebataron a Mirna Santos, la compañera de Amin Abel. Al hombre salieron afuera, cerraron la puerta y en los mismos escalones le dieron un balazo en la sien. La sangre de la muerte de Amin llegó hasta la acera, desde el último escalón. Lo que hicieron con Otto Morales, que lo tomaron en una casa cercana a la universidad, que le cayeron a tiro y la mujer salió abrazada de él a decirle: está aquí. Y se lo quitaron de las manos, lo llevaron al carro y ahí mismo también lo mataron. Que actuaban con esa naturalidad, que se institucionalizó con su gobierno el terror, la tortura, como un recurso para callar y debilitar a los adversarios. Y que fue tan notable su intervención de Balaguer como un continuador de esa intolerancia trujillista, que en la campaña de 1970, cuando se religió la primera vez, no participó ningún partido de oposición porque no le dieron chance. Y que en el 74, cuando legalizaba su permanencia, tampoco participó ninguna organización de la oposición porque no hubo una atmósfera para tolerarlo. Entonces, yo no quiero que este aniversario pase dejando a Balaguer como si fuese un político más. Balaguer fue un servil de la dictadura y un asesino antidemocrático que no tiene forma de justificar que hubiesen herederos que se organizaran disque para el amparo de su pensamiento, seguir en la política. Y una muestra de que el ambiente en que actuó fue tan exclusivo de su época es que, a pesar de la servidumbre, sus seguidores, sus herederos, no pudieron mantener ninguna significación ni trascendencia en la sociedad. Sea pues este aniversario una oportunidad para que la gente se dé cuenta de la herencia criminal del pasado de un hombre que vivió 30 años al lado de Trujillo y 20 después sin él, pero con su misma práctica. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.